cuando tienen el primer control. Ruth nuevamente pronto va a entrar en eso. Y a ellos los miden, los pesan, le miden la cabecita, ¿cierto? Le miden los brazos, las piernas y todo eso. El médico da un resultado y dice, el niño está bien para la edad que tiene, ¿cierto? Y hablan de unos percentiles que yo nunca lo entendí, pero hay unos percentiles ahí que dicen está dentro del rango, está sobre el rango, bajo el rango, el niño creció, no creció. En el niño se va desarrollando un crecimiento producto de la alimentación, ¿sí? Esa alimentación en un principio es simplemente la leche materna, donde están todos los nutrientes para que aquel niño pueda desarrollarse de una manera normal si está todo bien formado en su interior. Usted no ora todos los días para que el niño crezca. El niño automáticamente al recibir la sustancia, la leche materna va creciendo, ¿sí? Lo mismo se espera de nosotros. Muchas veces nos encontramos con niños, con bebés de 50, de 40, de 30, de 20 años en el Evangelio. Y uno dice, algo anda mal. Porque si el alimento espiritual que todos recibimos, que tiene que ver con Cristo, debiera producir en nosotros un crecimiento y una madurez, debiésemos vernos cada día más maduros en el Señor, ¿sí? Pero muchas veces los años que llevamos en el Evangelio no reflejan el nivel de alimento que hemos recibido por tantos años. Y uno tiene que decir, algo está mal. Usted podría cuestionar la palabra y convencerse de que no, es que el alimento que me están dando no es lo suficientemente nutritivo. Amado, si usted recibe a Cristo, descarte que es el alimento el que está malo. Entonces ya de dos opciones nos queda una y está difícil para saber cuál es. Entonces ahí es donde debemos mirarnos y decir, bueno, ¿qué pasa en mi vida? ¿Has escuchado el término, lo que pasa es que a ti yo te mastico pero no te trago? ¿Sí? Muchas veces hacemos eso con la palabra. La masticamos, pero nunca se incorpora a nuestra vida. Nunca provoca un entendimiento, una revelación mayor de lo que Dios espera en nosotros. Y eso queda en nuestro entendimiento. Eso queda en nuestro consciente, pero esperando que el Señor pueda iluminarlo para que esa palabra se revele en mi vida y se haga vida en mí y provoque una madurez. Por eso el apóstol Pablo le da énfasis a esto. Porque hay algunos que en ese estado de niñez, cualquier viento de doctrina lo lleva de un lado, lo lleva para otros, que me dijeron que me faltaba esto y me voy a buscar lo que me falta. No es que allá me dijeron que tenía exceso de esto, pero falta de este otro. Me voy para el otro lado, porque es así el hombre. Y no vemos la suficiencia de la palabra para producir en nosotros la madurez que Dios necesita en los ámbitos que estamos militando. Yo entiendo que hay etapas en la vida en donde se espera que seamos niños. Y eso está bien, no estamos cuestionando eso. Pero no podemos vivir eternamente en una etapa de niñez. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy día es el día del niño. Y como en la casa hemos estado hablando, se habló para el Día de la Madre, se habló para el Día del Padre, hoy día también vamos a hablar en el Día del Niño. Pero el mensaje no tiene que ver con ellos ni tiene que ver con los padres, aunque vamos a hablar de ellos. El mensaje siempre trata de Cristo. Nada más le hace bien a usted y nada más me hace bien a mí. Por lo tanto, usted y yo, en un estado de madurez, vamos transitando la vida expresando un deseo que por el Señor es puesto en nuestro interior para poder conocerle.
ese deseo hace que todo nuestro ser, nuestra fuerza y los recursos también estén enfocados en conocerle. Y en eso usted invierte en oración, invierte en estar en reuniones, exponiéndose a la palabra. Tiempos deliberados de exposición para perfeccionamiento, para corrección, para que la misma palabra nos anime, nos aliente, nos establezca. Nunca fuera de Cristo. Todo esto tiene que ver con Él. Usted y yo, como oraba adelante y decía, no tenemos la capacidad de que nuestro cuerpo, nuestra alma produzca el deseo de querer conocerle a Él. Esto se provoca por su espíritu en nosotros. Ese espíritu pone el deseo, también pone el querer, dice la palabra, el querer como el hacer. Ahora, ¿qué pasa si en el envase donde Él está poniendo el querer no está la disposición para el hacer? Ahí es donde se provoca lo que muchas veces nosotros estamos viviendo en nuestra vida, en donde el espíritu no encuentra esa voluntad rendida a Él para que Él haga conforme lo que Él quiere. Porque esto muchas veces duele. El ser confrontados con la palabra duele. Nunca nuestra alma querrá ser perfeccionado. Y esto, cuando una vez se lo planteé hace poco al pastor Abel, él también me llevó a un entendimiento un poco mayor, porque corrigió lo que yo le había expresado. Y él me decía, mire Eduardo, cuando llegamos a un nivel de madurez, el alma ya no se duele como debiese dolerse. Ya deja de ser un sacrificio. Y en ese estado de madurez pasa a ser un deleite. Y estamos tan acostumbrados a decir, no, que me voy a sacrificar, voy a orar 1 hora y a los 15 minutos ya estamos en pie. No, que voy a ir y llegamos tarde. O sea, siempre pensamos que nos estamos sacrificando realmente por algo que el único beneficiado somos nosotros. Porque no me va a decir que no hace bien conocer al Señor. ¿Le hace bien a usted? A mí también me hace muy bien. Como nos hablaba el apóstol, decía, entramos también en una dinámica de tener paz con nosotros mismos. Porque hay algunos que ni siquiera ellos se soportan. Amados, no estamos ya en estos ámbitos, por el tiempo que tenemos, de estar mañoseando dentro del Evangelio. O sea, tiene que llegar un tiempo en donde podamos disfrutar lo que estamos haciendo. El rey David decía que para él era un deleite, era una delicia comer su palabra, hacer su voluntad, aunque él se mandó unas muy buenas. Pero su delicia era obedecer su palabra, era comer de él, y eso él lo expresaba no como una carga, sino que él anhelaba la presencia del Señor. Él deseaba estar delante de Él. En sus mejores tiempos Él no movía ni un tenedor si el Señor no le decía, Señor, ¿iré a la guerra? Anda, porque lo he puesto en tus manos. Sí, Señor, voy a ir. En esta casa las oraciones por salvación que estamos manifestando apuntan a que este mismo deseo que el Espíritu está provocando hoy en nosotros también lo pueda provocar en nuestros hijos. Y para eso necesitamos algo mucho más que el amor suyo. Necesitamos oraciones exactas, necesitamos pasión para ver la necesidad que nuestros hijos tienen de conocer al Señor. Ellos tienen y van a manifestar esa necesidad cuando el Espíritu del Señor los resucite. Mientras estamos lidiando con que muchas veces no quieren estar, no quieren venir, pero vienen porque aún están bajo nuestra autoridad y son obedientes en ese aspecto. Pero su deseo interno
no es que estén de la mejor gana. Usted debe también comprenderlos. No es fácil para un niño. Todos pasamos por esto, al menos nosotros. Quizá usted no, y llegó al Evangelio a una edad ya más avanzada. Pero nosotros vivíamos, y me recuerdo, el papá muchas veces se fue de una reunión, y aquí después me van a retar, porque nosotros nos arrancábamos a jugar a la pelota en el momento que entrábamos a reunión y llegábamos todos transpirados. Porque en nosotros no estaba ese deseo de estar como él amaba al Señor. No se producía el anhelo puesto por el Espíritu en nosotros, y de la oportunidad que teníamos nos arrancábamos y hacíamos cualquier cosa. Y no estoy hablando de que nos íbamos a pecar, a fumar, no, nada que ver con eso. No íbamos a jugar una plaza a la pelota, con lo que fuera, hasta con una piedra. Porque eso era el deseo que estaba en nosotros. Usted no piense que los niños están hoy día pensando en que hoy, qué linda la palabra. O sea, ellos están hoy día porque en un aspecto están siendo obedientes a los padres. Pero créanme que su mente está en cualquier otro lado. Y no podemos desconocer esto. Entonces hoy vamos a hablar sobre los niños, ¿cierto? Dado el día que estamos viviendo, pero siempre enfocado en Cristo, en el Evangelio de la gracia y de la paz que ellos también necesitan en su vida. Y para comenzar voy a hablar un poco para que los niños que están presentes hoy puedan ver que la edad dentro del Evangelio nunca ha sido un impedimento para el Señor utilizar a quien Él desea. Aquí tenemos niños de diferentes edades, ¿cierto? Y hay algunos de 40 y unos de 50. Primero les voy a hablar muy cortito, bien breve, esto es solo una pequeña introducción. Por ejemplo, el rey Josías. Josías tenía 8 años cuando fue hecho rey de Judá. 8 años para ser rey. Imagínate, Juanjo, ahí en el reino un McDonald's grande. Oh. El rey podía pedir lo que él quisiera y le traían. Le vamos a cobrar a McDonald's por la publicidad. Pero la Escritura nos dice que a la edad de 8 años y hasta todo su reinado, la palabra dice, fue un buen rey que amaba al Señor. Él quería ayudar a su pueblo, a los israelitas, para obedecer a Jehová y que ellos dejaran de adorar a los ídolos. O sea, su trabajo como rey fue tratar de volver el corazón del pueblo al Señor. Eso es algo impensado hoy día, que un niño a la edad de 8 años sea proclamado rey y además que su corazón esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Cuando él fue mayor, el pueblo comenzó a reparar el templo y a embellecerlo de nuevo. A la edad de 8 años. Esto se encuentra en Reyes 22, 1, 2. Dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y lo que más me llama en este sentido la atención es de que a la edad de 8 años el Señor puede escoger a un niño y además que ese corazón del niño sume a su propósito. 8 años. ¿Qué pediría hoy día uno de nuestros hijos a la edad de 8 años si tuviese ese poder de gobierno? ¿Estás pensando ya o no, Juanjo? Luego tenemos a José en Egipto. Aquí ya entramos a una edad un poco mayor. El apóstol ya nos habló, es cierto, y vimos la historia un poco de José. Él tenía alrededor de 17 años cuando fue vendido y ocurrió todo lo que ocurrió. Si Dios quiere consumar su obra en la tierra,
Él no tiene problemas con la edad. Para Él la edad no es un impedimento, porque Él provoca, ¿cierto? Y a los que escoge son altamente eficientes. El niño Samuel, el cual fue dedicado a la obra del templo por su madre, ¿cierto? Sabemos Ana, una mujer piadosa. Como niño Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética denunciando al sacerdote. Como niño recibió esa palabra. No hay impedimento para que el Señor hable. Recordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo no habitaba en las personas. Por lo tanto, lo que el Señor hacía era una obra de su gracia en donde el Espíritu temporalmente, ¿cierto?, habitaba en los profetas, en los reyes y luego se recogía. No era algo permanente. Samuel denunció por palabra del Señor a Elí y a su familia por los múltiples pecados que ellos tenían. Hay un historiador judío que se llama Josefo. Él dice que él tenía aproximadamente 12 años, Samuel. Luego tenemos también al profeta Jeremías. Y el testimonio de Jeremías es algo muy parecido al de Juan el Bautista. Si pensamos que José, Josías y Samuel eran jóvenes cuando fueron usados por el Señor, ¿qué diríamos de Jeremías? Que el Señor lo apartó en el vientre de su madre. O sea, ahí tenemos ya otro nivel. Jeremías 1, 5 al 7 dice: Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, él dice. Y el Señor le responde: no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Si bien desde que era un embrión el Señor ya lo había apartado, él comenzó a ejercer aproximadamente entre los 20 y 25 años. Pero si nosotros como padres sabemos qué es lo que Dios dijo de nuestros hijos, comenzamos un entrenamiento mucho antes. Entonces, cuán importante es que el Señor nos pueda hablar de qué es lo que Él dijo acerca de nuestros hijos para que nosotros los podamos preparar y presentar, como hemos dicho muchas veces, como una piedra ya labrada desde casa. Presento mi hijo. El Señor dijo que es profeta y es entendido en la Escritura. Aquí está para que sirva al Señor. No vemos eso hoy día. Y relájese usted porque yo tampoco lo he hecho. Y tengo 2. Así que no es un reclamar de algo, sino que es algo que debemos atender, porque no estamos preparados ni entrenados para esto. Por lo tanto, necesitamos ir con entendimiento y saber que lo que el Señor nos ha permitido tener en torno a la familia es algo que Él también nos va a cobrar. O sea, nos va a preguntar por la esposa, nos va a preguntar por los hijos, por lo tanto no podemos desatender hoy día a la familia y desde casa comenzar a trabajar en ello. Vamos a hablar, y ya me queda solamente 2 horas. Quiero que busque Mateo 19:13 y aquí ya vamos a entrar en tema. Mateo 19:13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños, hablando de Jesús, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron.
Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No me puse muy creativo con el título, le puse simplemente dejad los niños venir a mí. ¿Para qué vamos a descubrir la rueda si ya está descubierta? Entonces este pasaje es muy, muy conocido. Cada uno de nosotros lo conocemos, lo sabemos, lo hemos leído y ya se nos vuelve rutinario volver a oírlo. Pero quiero que prepare su corazón para que podamos extraer algunas cosas de acá que nos van a ayudar a ver la necesidad de que nuestros hijos conozcan al Señor. ¿Ya? ¿Amén? ¿Está despierto? ¿Sí? Ya, un aplauso, por favor, todos los que están durmiendo. ¿Quién? ¿Quién? A ver. Jesús establece un valor a los niños. En este episodio, o en el capítulo, un par de versículos más adelante, más atrás, él viene hablando acerca del matrimonio. Viene hablando del matrimonio, viene hablando del divorcio, y luego le presentan unos padres y unas madres, presentan a sus hijos, y vienen para que el maestro los pueda bendecir. Ya sabemos ya la actitud que tenían los discípulos, pero el término de que Jesús ocupa al reprenderlos tiene que ver con el griego epitimao, G2008, que es reprender. Jesús reprende a los discípulos. Y esto se traduce como reprender, prohibir, amonestar, censurar. Es lo que Jesús hace con los discípulos por la actitud que ellos estaban teniendo con los padres para evitar que los niños fueran presentados delante de él. Significa, ¿qué hicieron los discípulos? Esto significa fijar valor sobre algo o valorar. Y como los discípulos le otorgan poco valor a lo que los padres están haciendo al traer los niños a Jesús, ellos automáticamente desaprueban este acto que los padres estaban haciendo al presentarle a los hijos a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el maestro era enseñar y lo que él estaba haciendo tenía mucha importancia para que él fuera molestado con asuntos que no eran relevantes para ellos. ¿Para qué dejar venir a los niños a Jesús si ellos no iban a entender nada de lo que el maestro estaba hablando? Por lo tanto, para ellos no tenía importancia. Por eso Jesús los reprende. Ellos estaban diciendo, los discípulos, ustedes no tienen valor como para que Jesús deje de hacer lo que está haciendo y les preste atención a ustedes con sus niños. Muchas veces ocurre esto en nuestras reuniones. Quizás los niños no vienen para que el pastor o el apóstol o quien sea ore por ellos, pero los tenemos acá. Y como muchas veces causan, ¿cierto?, más distracción, siempre son corregidos, siempre son, les pedimos que a los papás que los tomen, que los ordenen, ¿cierto? Pero descuidamos ciertas cosas que en ellos aún están atesorando a pesar de la edad que ellos tienen. Y por lo tanto esto no tiene que ser en nosotros algo inocente. Los que debemos procurar no distraernos somos nosotros porque ellos siguen siendo niños. Es imposible tener a un niño sentado 1 hora, 2 horas y que él mire simplemente para adelante, que no haga nada, que poco menos ni respire. No es así. Él sigue siendo niño. Y ya es mucho tener a nuestros hijos sentados, ¿cierto?, tratando de tomar apuntes. Porque además hasta en eso le exigimos. Entonces Jesús en este contraste muy marcado responde con 4 expresiones que sirven para establecer el valor que Él le da a los niños y marcar la diferencia frente al menosprecio que los discípulos habían tenido. Número 1, con un mandato tajante, Él dice, dejad
a los niños. Porque aquí vemos que los discípulos habían sido ásperos con los padres. Pero ellos no lo hicieron de mala gana porque le caían mal los niños. Lo hicieron por el amor que le tenían al maestro. Y porque sabían que él no podía ser distraído en lo que él estaba enseñando. Por lo tanto, el corazón de los discípulos no era algo que, me caen mal estos niños, no. Sino que ellos estaban protegiendo al maestro, pero el maestro aún así le enseña y le dice el valor que ellos tienen. Segundo, Jesús le prohíbe a los discípulos que continuasen siendo obstáculos para que ellos vinieran a él. O sea, una cosa es dejar y la otra cosa es quitarse del medio. Tercero, él afirma que el reino de los cielos se compone de personas semejantes a los niños. Cuarto, les puso las manos encima expresando cariño, bendición y aprobación. Fue una lección objetiva e inolvidable del amor y del aprecio y de la relevancia que los niños tienen dentro del reino. Ahora vamos a desglosar un poco más estos versículos que acabamos de leer. Se sabe que los que trajeron al maestro, los niños, fueron los padres. Si bien no hay una determinación de la edad que tenían los niños, se dice que eran niños pequeños, que eran infantes, muchos eran lactantes, porque también la Escritura da a conocer que el Señor los tomó en su regazo, ¿cierto? No va a tomar a alguien de 30 años. En el capítulo 18, en el versículo 2 y 3, producto de una pregunta que le hacen a Jesús sobre quién era mayor en el reino, él dice que llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos, en el versículo 3 dice, de cierto te digo, que si no se arrepienten y se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces esto nos da a entender también la cercanía y el poder atractivo que tenía Jesús. Porque no eran solamente y simplemente los adultos siguiendo al maestro, sino que también siempre donde él iba había niños que estaban también atentos a su enseñanza. Y él también recurría a ellos para poder ejemplificar lo que él quería dar a conocer, todo referente al evangelio y al reino. Entonces ellos veían el amor en el corazón de Jesús, la ternura, la gentileza de poder acercarse. Un niño que ve un carácter que no es dócil, que es agresivo, que no ama, el niño no se acerca. Y esto también nos habla de ese carácter del Jesús. De que hasta el más vil pecador tenía esa capacidad de presentarse delante de él sin ser juzgado. Tenemos nosotros ese carácter para poder recibir, para poder amar. Se nos acercan pensando que nosotros también los vamos a amar y no va a haber un juicio de nuestra parte. Amados, hay cosas que debemos rever en nuestra vida y en nuestro carácter. Porque si nadie se acerca a contar sus problemas es porque algo ocurre en mi carácter que no me vuelvo confiable, no me vuelvo una persona que puede ayudar a los otros. Y esto no tiene que ver con los demás, tiene que ver conmigo. El carácter de Jesús era un carácter en donde hasta los niños anhelaban estar con él. Era una costumbre judía hacer esto en la sociedad, que los padres que habían criado a sus hijos en la ley hicieran esto. En el Talmud decía que ellos debían traer a sus hijos a cualquier gran maestro de la ley para que los maestros los bendijeran. Y si había muchos maestros, tenían que hacer filas para pasar uno por uno para que estos maestros pudieran bendecir a los niños. Y es lo que los padres estaban haciendo con Jesús. Miraron que era el profeta, miraron que era alguien que estaba enseñando, que era un maestro, y ellos querían también que sus hijos tuvieran esa bendición del maestro. Porque miraban a Jesús con una conexión que ellos no tenían. Lo veían más cercano al Señor. Lo veían más cercano a Dios. Por eso ellos querían estar con Él.
y traían a sus hijos para que ellos pudieran orar. Como dije, la Biblia no dice la edad de estos niños, pero Lucas y Marcos hablan de niños pequeños y se refieren a niños también lactantes o infantes en este contexto. Y esto lo asumimos por la respuesta que él da, porque él dice que él los tomó en sus brazos y los bendijo. Traían a Jesús sus hijos, sus bebés, sus niños, y querían que él orara por ellos, que los bendijera, para que sus hijos pudiesen recibir la bendición del Señor. Muchas veces por la bendición que ellos no podían recibir o por quienes eran. Ellos esperaban que este maestro pudiese bendecir a sus hijos. Entonces, en este contexto, los discípulos impiden a los padres traer a los hijos y presentárselos al Señor. Y ellos le dicen, ustedes no pueden estar interrumpiendo al maestro cuando enseña, por favor, ¿qué están haciendo? Y ahí es donde Jesús dice, déjenlos que se acerquen, porque también quiero enseñarles a través de ellos lo que ellos también necesitan y cómo también ustedes necesitan ser como ellos, en qué aspecto. Ustedes se tienen que parecer a un niño para poder entrar al reino de los cielos. Porque no es solo cosas negativas que muchas veces podemos ver. Entonces Marcos 10:14 dice que es otra cámara. Es la misma película, pero está enfocada con otro lente, con otra cámara. ¿Ya? Marcos está relatando lo mismo, pero desde otro punto de vista. Entonces él dice, y viendo Jesús esto, se disgustó, él agrega, se disgustó. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Entonces Marcos agrega esta palabra que es disgustar. Entonces Jesús reprende a los discípulos por la intención de evitar que ellos se acerquen, pero no era asunto de ellos impedir quién se acercaba al Señor y quién no. Recuerde que Jesús conocía los corazones de todos los que se acercaban a Él. Y Él podía discernir las intenciones del corazón. Cuando Él veía una intención del hombre que no era buena, Él simplemente salía. Pero no estaba en los discípulos decidir quién llegaba o quién venía al Maestro. Por eso Él también los reprende. Entonces, como no era asunto de ellos y el Señor les enseña que de los tales es el reino de Dios, déjenlos que venga porque también quiero enseñarles cómo su vida tiene que ser procesada y en qué aspecto tienen que ser como niños para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos. Entonces, la mayoría de estos niños, por no decir todos, eran demasiado pequeños para poder ejercer una fe personal. Y las palabras de Jesús implican que por medio de su gracia extendida había salvación a aquellos que eran muy jóvenes para poder decidir, porque no tenían una madurez mental para poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es importante saberlo. Y ahora viene un par de preguntas que toda madre y todo padre se ha hecho. ¿Son salvos nuestros hijos? ¿Desde qué edad ellos deben reconocer a Cristo como su Señor? Si un niño muere a temprana edad, ¿se fue al cielo? ¿Es salvo? ¿Se ha hecho esta pregunta usted? ¿Sí? Hay películas que pintan que el reino de los cielos está lleno de personas buenas y que sin importar lo que hicieron en la tierra, ¿cierto? Si al final hicieron una buena acción por sus obras, ellos se van al cielo y la esperanza de ellos está en algún día reunirse con ellos. Las películas nunca hablan
de la vida de Cristo. Ellos nos dan a conocer el requisito que se debe tener para poder pertenecer a ese reino. Por lo tanto, usted verá que gente que es completamente corrupta, pero tuvo una buena obra, al final, sin reconocer el señorío del Señor, está en el cielo. Y esto es lo que nos pinta siempre Hollywood. Pero no hay nada más terrible que creer eso. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos tener este entendimiento referente a nuestros hijos. Entonces Dios muestra esta misericordia especial, diferente hacia aquellos que, debido a la edad que ellos tienen, o si tienen alguna deficiencia en su intelecto, no están conscientes del pecado, no son conscientes de la maldad, no son conscientes de la naturaleza que les habita. Ellos tienen una naturaleza corrupta, pero todavía viven en la inconsciencia de lo que es la maldad, de lo que es bueno y lo malo. A diferencia de nosotros, que aunque usted no haya escuchado de Cristo, en su interior el Señor ya puso una ley. Y usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y de acuerdo a eso también vamos a ser juzgados. Pero con ellos, bebés que ni siquiera hablan, ni siquiera caminan, entonces se refiere a que ellos en este estado de su edad no tienen una conciencia de pecado. Ellos son llamados inocentes, no de la naturaleza, sino de la conciencia de pecado. Recuerde que desde que el hombre pecó, de ahí en adelante todos nacimos con una naturaleza corrompida, todos. No hay un solo niño que se salve de no tener esta naturaleza corrompida. Todos nacen con esta naturaleza que en la medida que va creciendo y se va desarrollando, se va alejando cada vez más de hacer la voluntad del Dios porque no tiene la posibilidad de obedecer al Señor. Cada vez más ellos se alejan. Por lo tanto, ellos no son inocentes no de la naturaleza que portan, sino de la conciencia de pecar deliberadamente. Entonces, esto no quiere decir que ellos estén libres de esta naturaleza, como lo dijimos, pero no son culpables en el mismo sentido de aquellos que pecan deliberadamente. Y esa es la diferencia. Cuando hay una conciencia de pecar deliberadamente, usted a un niño muy pequeño le puede hacer una pregunta y él va a mentir. Pero su conciencia no está diciendo, mi papá me preguntó esto, lo voy a engañar para tomar más o tener más dulce. Él no está pensando eso. Él responde de manera innata, de manera natural. Puede ser un sí, puede ser un no, te puede mentir o engañar. Hay niños que son manipuladores desde pequeños. Que si ellos se dan cuenta que si lloran le van a dar las cosas. Pero no hay una conciencia de engaño, no hay una conciencia a pecar, no hay una conciencia de ser abusivo con el papá, con la mamá. No es una conciencia que los lleva a pecar, aunque en ellos se está manifestando la naturaleza que tienen. Las palabras de Jesús sugieren aquí que la misericordia de Dios en su gracia extendida a los infantes, de forma que aquellos que mueren son regenerados por su soberana voluntad y tienen garantizada la entrada al reino no porque merezcan el cielo, no porque la naturaleza que ellos tienen es una naturaleza santa, no, sino por la gracia y la bondad y el beneplácito del Señor. Dios escogió en su gracia redimirlos, a todos los que Él escogió. El versículo 14 dice, porque de los tales es el reino de los cielos.
Y esta es una declaración muy importante porque la palabra de los tales, aquí él no está diciendo de estos niños es el reino, sino que él está ocupando una palabra que es toiotun. Después usted la busca, va a tener el bosquejo. Que tiene que ver de los tales como estos, de tal clase, algo similar a ellos. Y él va mucho más allá de los niños pequeños para incluir en esta categoría también a todos aquellos que tienen un lugar en el reino, que son bebés como esos que le están presentando. Entonces él da a conocer una gracia extendida del Señor por la salvación de los niños, pero también extiende esa gracia a quienes tienen que ser en una edad que es muy superior, que tienen una conciencia de pecado y su carácter tiene que ser también como el de los niños. Y luego vamos a ver en qué sentido lo dice también. Él no está aislando a los bebés elegidos de los bebés no elegidos. Él está diciendo bebés tales como estos, en esta categoría, previos al tiempo en donde ellos se vuelven conscientes del pecado, conscientes de la maldad, conscientes deliberadamente de que su corazón se está inclinando hacia el mal, hacia el pecado, hacia el engaño, hacia mentir, hacia robar, porque todo esto lo hace un niño, en una conciencia ya deliberada. Cuando sacan cosas escondidos y uno les pregunta, ¿fuiste tú? No, a mí me gusta mucho ver un video de que hay de unos niños, no sé si usted lo ha visto, que tienen su cara llena de chocolate. Y el papá les pregunta, hijo, desapareció el chocolate, ¿fuiste tú? No, dice. Y le echa la culpa al hermano más pequeño que está atrás, que también está lleno de chocolate. ¿Fuiste tú? Y él trata de decir que sí, pero no. Porque en su inocencia piensan que van a engañar al papá, cuando toda la evidencia está puesta encima. Pero hay otros que deliberadamente cometen pecado, manifiestan la naturaleza que ellos tienen y lo único que hacen es vivir lo que está en su interior. Y es una naturaleza corrompida. Ahora, yo no estoy para decirle a usted desde qué edad su hijo se volvió consciente de pecar. Eso como padres debemos saberlo y discernirlo nosotros. Puede que un niño le despierte esa conciencia a los 5 años, a los 7 años, a los 10 años, no lo sé. Traigo a memoria, no recuerdo qué edad, comenzamos a escuchar, por ejemplo, noticias del famoso niño llamado Cizarro, donde de una edad muy pequeña él manifestó esta naturaleza corrompida y fue muy famoso de pasar de cename en cename y haciendo puras leceras. Entonces, claramente hay una conciencia que se despierta mayormente en niños que son más prematuros y en otros quizás no. ¿Qué ocurre con aquellos niños que sufren algún tipo de deficiencia en su intelecto? Porque aquí somos buenos para decir, no creo que Dios sea tan injusto como para llevarlo al infierno. Y ponemos cosas como esta en las palabras, asumiendo que Dios tiene la misma justicia nuestra. Y no es así. Haga lo que Él haga en nuestra vida con nuestros hijos, Él es un Dios justo. Y Él es un Dios soberano. ¿Qué ocurre con la salvación? Como usted ni yo sabemos a quiénes Dios escogió, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos a todos. Y los que Dios escogió van a ser notificados de esta salvación. ¿Es justo eso para usted? Si usted dice que no, no importa, porque para Él es justo. Porque es su deseo y es su voluntad. Entonces sabemos que el reino de los cielos es la esfera del gobierno de Dios en Cristo a través de su gracia,
Y él dice que los niños también tienen un lugar allí y podemos ver que aquí está incluyendo a todos los bebés, a todos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol aquí está diciendo, hay dos etapas en la vida del ser humano. Hay una etapa en donde un niño manifiesta una dependencia totalmente de su hijo, no tiene conciencia, es inmaduro, pero hay otra etapa en donde nos volvemos conscientes de las cosas que estamos haciendo, nos volvemos conscientes de la necesidad que tenemos, nos volvemos conscientes de aquellas cosas que son buenas y malas, y esa etapa es la más crucial para nosotros. Porque un niño, incluso en lo judicial, si es catalogado como menor de edad, la sentencia es mucho más baja. Si el hombre, siendo injusto, cataloga de esta manera, imagínense cómo será nuestro Señor. Él no tiene ni una gota de injusticia para con nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo dice que hay dos épocas. Hay un tiempo en el que no podemos entender, no podemos razonar, no podemos diferenciar la verdad de la mentira, no podemos diferenciar la maldad de lo bueno, no podemos hablar, pero también hay un tiempo en el que podemos entender que ya somos conscientes de lo bueno, de lo malo, de la verdad, de la mentira, nos permite razonar, nos permite saber, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando estamos en el tiempo en donde no entendemos, como un bebé pequeño, es el tiempo en el que Dios ha colocado y los ha puesto bajo su gracia y bajo su cuidado. Por más que usted sea el padre, por más que usted sea la madre, están bajo el cuidado del Señor. Y Él responde por ellos. Y Él lo hará con su soberana justicia. No dice nada acerca de la fe de los padres. No dice si para que los niños de tal edad puedan ser salvos, los padres tienen que haberse bautizado 3 veces. No dice. No dice si los padres hablan en lenguas. No dice. No dice si son cristianos o no cristianos. Él dice que en su gracia los niños que tienen este nivel de inconsciencia están bajo su cuidado, bajo su gracia y bajo su amor. Y Él vela por ellos. Él simplemente dice, estos que son como estos, pertenecen a mi reino. Con ese nivel de inconsciencia. Inconsciencia de pecar. Inconsciencia deliberada, despertada hacia la maldad y hacia el pecado. O sea, debemos saber que en ellos ya tienen una naturaleza que día tras día está llegando a un nivel de conciencia en donde la inconsciencia a pecar ya no va a estar y van a pasar al otro lado, en donde la ley ya los juzga, en donde la ley ya es crítica, y no estoy hablando de la ley de Chile, sino la ley de la palabra, la ley del Señor, porque se están volviendo conscientes al pecado y la naturaleza que ellos portan los va a llevar a hacer cosas que no van a agradar a Dios. Y es allí donde debemos estar atentos para poder interceder, para poder clamar, para poder orar, que el Señor pueda amanecer en sus vidas y los pueda resucitar de la muerte y del estado en el que están. Es por eso la insistencia en las oraciones que estamos teniendo los días miércoles. Es por eso que con nombre y con apellido estamos clamando por nuestros hijos. Yo no sé la edad que Juan José y Valentina se volvieron conscientes o no. Yo estoy orando por ellos por salvación. Porque no quiero esperar pensando en que, no, le faltan 2 años ya más o menos. O sea, no podemos permitirnos hoy día un nivel de pasividad en este sentido. Por lo que hemos visto, vemos que esta es la razón de que si un bebé muere antes de que pueda llegar al tiempo de razonar y pueda tomar una decisión, si él muere, ese bebé es salvado
porque de manera única está bajo el cuidado del Señor. Y Él es un Dios justo. Pero tampoco puedo afirmarles que dentro de todos los bebés que están, todos son salvos. Eso le pertenece al Señor. Siempre hay un misterio detrás de lo que el Señor hace. Y hoy yo quiero creer y quiero confesar, quiero vivir pensando que estos niños están en sus manos y en su cuidado. Y lo que Él decida, amado, está bien. Yo no voy a juzgar absolutamente nada. Estoy creyendo que Él es un Dios justo porque mi justicia es como un trapo de inmundicia para Él. Entonces mi conciencia quiere estar segura de que Él es el Dios soberano, justo y que todo lo que hace es perfecto. Esta es una confianza maravillosa que podemos tener. David pensó esto en 2 de Samuel 12:23. Vamos a leer el versículo y lo vamos a explicar. Dice, más ahora que ha muerto, hablando de su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es un versículo en donde, producto de la maquinación de David, de matar a, se llama Urías, de matar a Urías Eteo, que estaba casado con Betsabé porque él vio a Betsabé y la codició en su corazón y él tramó, planificó poner a Urías, que era un guerrero, pidió que lo pusieran en la primera línea de la batalla para que él pudiese ser morido, para que lo mataran. ¿Por qué? Porque él quería quedarse con su esposa. Por lo tanto, él planificó todo esto, el Señor después lo reprende a través de un profeta y el profeta le dice, mira, ¿sabes qué? Hay una persona que tenía muchas ovejitas, muchos corderitos y cuando vino alguien a visitarlo a él, una familia, él tomó la única oveja que tenía el vecino y la preparó para su invitado. Y David se enoja y dice, el que hizo esto tiene que morir. ¿Cómo pudo ser si él tenía mucho y no sé qué? Y el profeta le dice, David, eres tú. Entonces él comienza en un proceso de arrepentimiento frente al Señor. Por eso decimos que David tenía un corazón conforme al Señor, pero también se mandó unas muy buenas. Y producto de todo esto, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? A espada va a morir. La espada nunca se quitará de tu familia. Y él mata, el Señor permite que el hijo de él muera, producto del pecado que había hecho David. Entonces en esta conciencia David comienza a ayunar, comienza a hacer muchas cosas para que el Señor doblegue su voluntad y el niño viva, pero Dios no permite eso. Entonces aquí vemos que el niño ya ha muerto y David dice, ¿para qué voy a ayunar ahora? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a ir a él, mas él no volverá a mí. Y David se ve que tenía una conciencia de que cualquier cosa que él hiciera no iba a devolver al niño si Dios no actuaba. Pero él tenía un entendimiento porque él dice, mas yo iré a él. La única forma que después de la muerte alguien se pueda reunir, no sé si consciente de la paternidad, de la familiaridad, no lo sé, pero la única manera es que se reúnan en el mismo reino. Entonces David algo estaba viendo referente a su hijo, que había muerto a una temprana edad, y él dice, yo me reuniré a él porque él estaba seguro de que la condición en obediencia, a pesar de todas las embarradas que se mandó frente al Señor, le iba a permitir poderse reunir con él. Entonces ahora, la pregunta que tenemos, y ya la hemos respondido ya, ¿son pecadores los bebés y los niños? ¿Qué dice usted? Sin miedo. ¿Sí? No. Levanten la mano solo los que piensan que no. 1. ¿Quién da más? 2. Lo espero la próxima. No.
La respuesta es sí. Son pecadores. ¿Sabe por qué son pecadores? Porque la fábrica que produce el pecado está en su interior. La naturaleza que ellos manifiestan al nacer, incluso cuando son concebidos, aunque estén en un matrimonio legal y esté todo bien y estén casados por la iglesia y lo que usted quiera, un matrimonio en su gestación, o sea, un hijo en su gestación, nace con una naturaleza corrompida. Usted podrá tener de mascota a un león. Se lo podrán traer pequeñito y usted podrá jugar, usted podrá hacerle cariño, todo lo que usted quiera. Cuando se despierte la conciencia del león, que es un animal salvaje y que le gusta la carne, aléjese usted de allí. Mientras sea pequeño, usted podrá hacerle cariño. Cuando él crezca, usted ha visto todas las noticias que hay referente a esto. Por eso no sirve que nosotros mismos domestiquemos a nuestros hijos. No es que porque usted los ponga en una burbuja, ellos están salvos y están cuidados. No. Ellos necesitan que la salvación del Señor operen en sus vidas. Por más que usted lo traiga a la escuela dominical, por más que se junte con niños que no dicen garabatos, con niños que son excelentes, yo hablo con la mamá y el niño es un 7, amado, necesita al Señor. Su naturaleza en un momento va a despertar y va a ir de continuo al mal. Porque esa es la naturaleza que operamos después del pecado de Adán. Y la única forma y la única medida que esta naturaleza sea cambiada es que el Señor opere un milagro. Y ese milagro es la resurrección, que solo Él lo puede operar. Por eso es que la salvación es del Señor, no es suya, no es mía, es de Él. Y Él salva a los que Él escogió. Él tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia. ¿Es un Dios injusto? No. Es un Dios muy justo. Entonces, tal es nuestra responsabilidad porque sabemos que ellos pertenecen al reino porque el Señor nos entregó. Él nos permitió hoy día tener a nuestros hijos. Salen de Él, pero ¿sabe también lo que Él espera? Que ellos también vuelvan a Él. ¿Cómo van a volver a Él? Cuando opere el espíritu de resurrección y Él nuevamente los selle para Él. Mientras tanto somos administradores de aquello que el Señor nos ha permitido disfrutar y tener. Nuestra esposa y nuestros hijos. Y debemos volvernos conscientes de esto. Por favor, sáquese el pensamiento romántico de que su hijo no necesita al Señor. Porque ahí puede tener, incluso dentro de nuestros hogares, podemos tener un asesino en potencia. Nada bueno usted puede esperar de la vieja naturaleza. Nada. Y es más, aunque pase toda una vida sin faltar a ninguna ley natural, si no nace del Señor, al infierno se va. Es duro, es duro. Pero el Evangelio, amado, es de vida o de muerte. Y no estamos jugando al ser el cristianito. Necesitamos que el Señor opere en salvación en la vida de nuestros hijos para que sean rescatados para Él y puestos al servicio de Él y que aprendan a amarlo, así como también nosotros lo estamos amando. Muchas veces nos comportamos como los discípulos y somos de tropiezo para ellos. Y estamos impidiendo que nuestros hijos lleguen al Señor, poniendo quejas en nuestra boca. La reunión estuvo muy larga, que oraron muy largo, que me tengo que ir, no sé. Póngale la actitud que usted quiera y ellos escuchan todo esto. ¿Y para qué vamos a ir? Estuvo más larga la reunión. Mis hijos han dicho eso porque lo han escuchado de mí. Y soy el primero que me expongo en esto. Mientras no estemos muertos a estas miserias que ocurren en nuestra vida y callemos en nuestra boca para no ser impedimentos para ellos, amado, el Evangelio no será una realidad de nuestra vida.
Porque mientras oremos cortito, ellos son felices. Pero si oramos largo, o si alguien ora un poco más largo, comentarios: hicieron orar a este y ora más largo. Amado, salieron de nuestra boca esas palabras y ellos simplemente las repiten. Y en cualquier momento nos dejan en vergüenza y lo han hecho. Pero no es porque ellos quieren dejarme en vergüenza, sino que ellos repiten lo que escucharon de mí. Por lo tanto, si esas cosas no mueren en nosotros y dejamos de impedir, de ser un estorbo para que el evangelio en ellos produzca la vida de Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer, amado? ¿Vamos a tener eternamente entreteniéndolos para que ellos estén simplemente tranquilos? ¿Vamos a ser más conscientes y los vamos a participar de esta salvación que es tan grande? Hay cosas que debemos rever en nuestra vida. Qué responsabilidad es asegurarse de que esta vida que el Señor nos entregó y que está bajo el cuidado del Padre Eterno sea devuelta a Él. Después de nuestra administración, de nuestra mayordomía, que todo esto se haya terminado, decirle: Señor, de lo que me diste ninguno se perdió. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, te aman, te están sirviendo, están siendo fieles a ti. Señor, he sido un buen mayordomo, no por la capacidad que yo tengo, sino porque tu gracia operó en mí y me permitió ver algo mucho más allá de lo que tú me entregaste a mí. La finalidad única del buen pastor cuando pierde a su oveja y va a buscar a la que se había perdido y deja las 99, las deja sola en el aprisco, el único deseo y el único propósito era entregar el 100% de lo que se había entregado. 99 no es un 100. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué porcentaje estamos permitiendo en nuestra vida? Si el Señor te dio el 100 y hoy día tienes el 70, no estés contento. Si tienes de todo lo que el Señor te dio, tienes un 40%, amado, yo no estaría tan tranquilo. ¿Cuánto le vamos a entregar al Señor? Yo quiero entregarle el 100 y un poco más. Quiero que a través de mi vida también otros sean alcanzados. Amado, necesitamos esto. Y hemos dicho, y yo traigo a memoria siempre esto y lo comento como un testimonio porque quedó marcado en mi vida. Lo que el papá en sus días, a un día de morir, nos dijo: el Señor me permitió ser fiel al pacto que Él me permitió tener. Fui fiel a la mujer que amé y me permitió tener hijos en Cristo. Estoy pleno. ¿Cuál es la plenitud que estamos gozando hoy día? Paola, no te puedes ver completa. Si un porcentaje en tu familia aún no alcanza para el 100. No podemos rendirnos, no podemos dejar, amado, que el sistema nos robe lo que el Señor nos entregó. No podemos. Susan, no estás completa. No te conformes a ver un porcentaje. Vive tu vida para que el 100% sea entregado al Señor. No bajes la guardia, no te rindas, no estás sola. Estamos orando, amado, todos los miércoles, no por la familia pastoral. Amado, hay nombres que yo ni siquiera conozco y que he tenido que orar también por el amor que el Señor nos ha dado. ¿Qué porcentaje de tu familia vas a entregar al Señor? ¿Te estás conformando a que tu esposo nunca más va a volver? No te conformes. No te conformes, no te rindas. Brevemente,
Marcos da otra mirada y dice, en Marcos 10, 13 en adelante, dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio que lo que sucedía, se enojó con los discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos los bendijo. La palabra bendecir, eulogio, es hablar bien de. Jesús reconoce la bondad en ellos. Bondad bajo una naturaleza, recuerde, una naturaleza de pecado. Él los bendijo intensamente, oró fervientemente por esos pequeños. Oró de manera apasionada por ellos. Oró para que Dios los fortaleciera en la ley, fueran fieles en su matrimonio, anduvieran en buena obra. Oró para que Dios los trajera de regreso a sí mismo cuando alcanzaran una edad para decidir. Que en los años por venir los padres cumplieran con su responsabilidad de llevarlos de regreso a aquel de quien vinieron. Responsabilidad. Y el corazón de Jesús debió haber estado lleno de amor por ellos conforme oraba y los bendecía. Por eso cuando Jesús habla en Mateo 18:3 y dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él dice que no solo los bebés o los niños entran en el reino de los cielos, sino que aún de adultos debemos volvernos con ciertas características que hacen que nuestro corazón también se manifieste como dependiente del Señor, así como un niño es de su padre, de su madre. Una simplicidad, una honestidad, humildad, fragilidad, no son autosuficientes, no tienen hipocresía. Característica que usted va perdiendo cuando se hace consciente del pecado. Porque en la medida que avanzamos nos volvemos más autosuficientes y es ahí donde está el peligro. ¿A quién cree usted que atacan los leones cuando hay una manada? ¿Sabe lo que hacen los leones? ¿Saben lo que hacen todo tipo de animal que tiene que cazar? Aislar. Y comienza un trabajo programado, un trabajo exacto, en donde ellos buscan a una, quizás la más débil, y la empiezan a aislar. Y una vez que todo el otro rebaño se fue, ellos atacan a la que quedó sola. Eso es cuando no tenemos una conciencia de cuerpo. Eso ocurre cuando nos volvemos autosuficientes. Nadie me puede solucionar mis problemas, yo puedo. Y cada vez más nos hundimos en la miseria de nuestra autosuficiencia. ¿Ha visto un bebé pequeño mudándose solo? No. ¿Ha visto que se prepara la leche solo con agua hirviendo y todo y preparando a temperatura justa? ¿Lo ha visto? No. ¿Qué hace el bebé? Si tiene una necesidad, él llora. Si está contento, él ríe. No son autosuficientes, son altamente dependientes. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿De quién dependemos? ¿Quién nos colabora? ¿Sabes qué? Les hemos sacado tan poco provecho al discipulado porque vemos que es una intromisión a nuestra vida. Y el discipulado nunca tiene esa finalidad de meterse en tu vida para exponerte a ti, ni a mí. La finalidad del discipulado es que te parezcas a Cristo igual que yo. Y nos están colaborando en esto. Pero si nuestro corazón se mantiene con un orgullo alto y mantiene esa distancia, ¿de qué me vas a ayudar tú a mí? ¿Qué sabes tú? No conoces ni mi vida. Bueno, no permita que eso continúe así. Creo que el reino de los cielos está lleno de bebés que el Señor decidió rescatar y salvar.
y niños que también presentan estas características frente a nuestro Señor, manifestando una dependencia única y absoluta de Él en cuanto a los cuidados y la alimentación. Cuando eres niño no quieres otro alimento más que el que te da tu madre, porque sabes que ahí está el nutriente que necesitas. El apóstol Pedro dice, deseando ustedes aquella leche espiritual no adulterada. No todo lo que ingresa a tu vida te alimenta. Hay un alimento que no está adulterado. ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás comiendo? ¿Está entrando a tu cuerpo para que produzca una madurez en ti? ¿Un crecimiento en ti? Recordemos lo siguiente como padres. Dios creó a los niños. Salmo 139, del 13 al 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado de ti y mi alma lo sabe muy bien. Dios nos dio a los hijos como un regalo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Crees que falló el anticonceptivo? Estima son a los ojos de Jehová los hijos. No hay casualidades, no hay un error, no hay nada. Dios gobierna la historia. Nada es una casualidad. Lo que pudiese ser una casualidad para ti, pudiese ser un instrumento para el Señor el día de mañana. Lo que pudiese ser un error, como en el tenis, un error no forzado, pudiese ser quien lleve el evangelio a muchos el día de mañana. ¿Cómo estamos viendo esto nosotros? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si Dios nos dio a los hijos, Él espera que se los devolvamos para su servicio. Tal como hizo Ana, nuestra mayordomía con los hijos es que de donde vienen deben volver. Si estás consciente que Dios lo envió a tu vida como una administración para Él, debemos devolvérselo a Él y procurar que esto sea así. Póngase en pie, ya estamos terminando. Ame, enseñe y modele a sus hijos. Llore con ellos, ría con ellos, duélase con ellos. Sacrifíquese por ellos, protéjalos, ore constantemente e insistentemente por ellos. Corríjalos aunque duela. Provea para sus necesidades, muestre afecto por ellos, no los provoque, no los exaspere, no sea egoísta. Ámelos en todas las maneras posibles. Que ellos se sientan protegidos y amados. Y por último, cuando usted y yo hayamos hecho todo esto, conscientes en el Señor, confiemos en el Señor. Si fueron enseñados, si fueron instruidos en la verdad de Cristo, no se apartarán de Él. No se apartarán del camino que les mostramos. Por eso muéstrales a Cristo en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de mi vida, y en su momento el Espíritu de resurrección operará el milagro más esperado de nuestra vida, en donde veamos una nueva naturaleza conducirse. Y ahí empieza otra labor, pero ahora ya con un niño natural, sino con un bebé espiritual. Si pensaste que ya no tendrías que mudar más, si pensaste que ya no tendrías que alimentar más con leche, comienza todo un proceso nuevamente para que ellos también alcancen la madurez en Cristo. Y es enseñarles de nuevo. Es enseñarle a orar, es enseñarle a amar al Señor, a leer su palabra,
a esperar con júbilo, con ánimo, cuando nos reunimos en el Señor. Por eso debemos mostrarle a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, para que el Señor opere su resurrección en ellos. Y entonces habremos devuelto al Señor aquello que Él nos permitió tener, como un regalo que viene de Él. Si un niño te habla, escúchale. Si un niño te pregunta, respóndele. Si un niño te habla, háblale. Si un niño te llama, no tardes en ir. Si un niño no juega, invítalo a jugar. Si te pide, dale solo lo que le conviene. Y esto es tan sabio, amado. Dale solo lo que le conviene. No lo que te tranquiliza a ti y a mí para poder hacer los quehaceres. Hay cosas que calman, pero no conviene. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay sustancias hoy día que son legales, pero que en tu cuerpo no convienen. Hoy día se está legalizando el aborto en muchos países, se está legalizando el matrimonio igualitario, se está legalizando, pero amado, eso nunca nos va a convenir, porque no es parte del diseño de Dios. Si un niño está solo, dale todo lo que puedas de tu tiempo. Un niño llora, no dejes que llore solo, consuélalo. No es feliz, enséñale a descubrir el valor que él posee, porque es un valor de alta estima para el Señor. No tiene amigos, sé tú el primero. Un niño te ama, ámalo. Si un niño te odia, ámalo más. Quiero, si pueden, que todos los niños puedan estar con sus padres y madres si están presentes. Si hay algún niño, que todos puedan tener ahí. Va a pedir a Claudia igual que venga con Juan José y Valentina. Si hay alguna hija de avanzada edad que hoy está también presente, acérquese a alguien que esté solita. Yo, si está solita ahí. Y vamos a clamar al Señor. Y yo tengo esta impresión y esta necesidad en mi espíritu de poder orar para que nuestros hijos conozcan al Señor. Él sabe cuánto necesitamos que Él intervenga en sus vidas. Él sabe cuánto regocijo han de traer a nuestras vidas y también cuánto dolor han de traer a nuestras vidas. Lo fui también para mi padre, para mi madre en algunos episodios de mi vida, en donde la conducta que ellos esperaban de mí no era la que yo manifestaba. Pero aún así, la oración fue mucho más insistente.